Has tocado fondo más veces de las que recuerdas. Esperaste que alguien viniera a salvarte, pero nadie vino. Entonces te miras al espejo y entiendes que el camino no se recorre acompañado, sino consciente. Oblígate a salir adelante solo. No desde la rabia, sino desde la calma del que despierta. El budismo enseña que cuando el ruido se apaga, la verdad aparece. En el silencio descubres que no estás solo, estás contigo. Hoy vas a aprender a usar la soledad como tu maestra, no como tu enemiga. Y cuando termines este vídeo, entenderás que caminar solo es el inicio del despertar. La decisión de caminar solo. Llega un momento en la vida en el que nadie puede dar un paso por ti. No es un castigo, es una llamada. La mayoría huye de ese instante en el que el ruido se apaga y el eco de la propia mente se hace tan fuerte que asusta. Pero ese silencio, ese vacío, es justo el lugar donde comienza la libertad. El budismo enseña que todo cambio nace cuando aceptas ver las cosas como son, sin adornos, sin mentiras, sin refugios. Y a veces eso significa caminar solo. Caminar solo no es alejarte del mundo, sino dejar de buscar fuera lo que solo puedes hallar dentro. El error más común es creer que la soledad es ausencia de compañía, en realidad, es presencia de uno mismo. Cuando no tienes a nadie a quien culpar, ni a nadie que te salve, aparece la verdad más dura y más liberadora: tú eres responsable de tu camino. En ese instante, la excusa muere y nace la disciplina. Los antiguos maestros decían que no hay despertar sin desconexión. No del mundo, sino del apego. El apego es esa necesidad de sentirnos aprobados, sostenidos o comprendidos todo el tiempo. Pero el desapego no significa frialdad, significa libertad. Caminar solo es dejar de medir tu paso por los pasos de los demás. Es mirar hacia adentro y encontrar la fuerza que ya estaba ahí, esperando ser usada. El primer paso es siempre el más difícil, porque te deja sin excusas. Cuando decides avanzar solo, aparecen los miedos más antiguos: el miedo a fallar, a no ser suficiente, a perder lo que amas. Pero esos miedos no son enemigos, son guardianes del umbral. El budismo enseña que el sufrimiento surge del intento de escapar del sufrimiento. En cambio, cuando lo miras de frente, se disuelve. Cada miedo que atraviesas se convierte en comprensión, y esa comprensión en serenidad. En ese proceso descubres que la verdadera soledad no es física, es mental. Puedes estar rodeado de gente y sentirte vacío, o estar solo y sentirte completo. Caminar solo es atreverte a estar contigo mismo sin huir de tus pensamientos. Es aprender a sentarte con tu mente, observarla y dejar que hable sin que te arrastre. Así comienza el entrenamiento. La soledad se convierte en dojo, en templo, en espejo. Pero no todo es inmediato. Habrá días en los que querrás rendirte. Días en los que pensarás que estás perdiendo el tiempo. Días en los que el ruido volverá a intentar ocupar el silencio. Y ahí está la verdadera prueba: mantenerte. Esa constancia, esa disciplina interior, es lo que diferencia al que solo sobrevive del que despierta. Cada vez que eliges permanecer en el presente sin buscar distracciones, fortaleces tu mente. Y una mente firme es el principio de toda libertad. Caminar solo no es abandonar el amor, ni la amistad, ni los vínculos. Es aprender a no depender de ellos para sentirte en paz. Porque cuando la paz depende de algo externo, se convierte en prisionera. Cuando depende de ti, se vuelve inquebrantable. El camino del budismo no busca aislarte, busca que comprendas que nada te falta. Que lo que buscas ya está en ti, esperando ser reconocido. Por eso, la decisión de caminar solo es, en el fondo, la decisión de despertar. No es un grito de independencia, es un acto de comprensión. Es mirar la vida y decir: no necesito que cambie el mundo para estar bien, necesito aprender a estar bien en el mundo tal como es. Esa comprensión no se logra en grupo, ni en ruido, ni en distracción. Se logra en la quietud, en la mirada honesta hacia uno mismo, en la renuncia al autoengaño. Cada paso que das solo es un recordatorio de que no hay destino más importante que el autoconocimiento. Y el que se conoce a sí mismo ya no está solo, porque ha dejado de buscar fuera lo que nunca se perdió. Caminar solo, en realidad, es volver a casa. La disciplina como aliada silenciosa.
La mayoría asocia la disciplina con esfuerzo y sacrificio, pero en el camino budista la disciplina no es castigo, es compasión. Es el acto de cuidar de uno mismo con firmeza. Cuando decides caminar solo, la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en una forma de amor hacia ti. No es la rigidez del que se impone normas, sino la serenidad del que comprende que sin constancia no hay libertad. En el monasterio, cada acción es un ejercicio de presencia. Los monjes se levantan antes del amanecer, limpian el suelo, preparan el té, meditan. No porque alguien los obligue, sino porque cada gesto es un entrenamiento para la mente. Repetir una tarea una y otra vez sin quejarse enseña humildad, atención y paciencia. Esa es la verdadera disciplina, permanecer presente en lo que haces, aunque nadie te mire, aunque no haya aplauso, aunque el progreso sea invisible. En nuestra vida moderna, confundimos disciplina con exigencia. Nos empujamos con dureza, esperando resultados inmediatos, y cuando no llegan, nos castigamos. Pero el budismo enseña que toda transformación lleva tiempo. Una semilla no se convierte en árbol en un día, y sin embargo cada día hace lo que tiene que hacer, crecer un poco más. La disciplina interior consiste en hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata, porque sabes que el cambio está ocurriendo en silencio. La mente indisciplinada busca placer constante, distracción, validación. Se mueve de un pensamiento a otro como un mono saltando de rama en rama. El entrenamiento consiste en observar ese movimiento sin juzgarlo, y poco a poco devolverla al presente. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar, fortaleces tu mente. Cada vez que vuelves a la hora, aunque sea por un instante, estás practicando la verdadera disciplina. Caminar solo te enfrenta con la falta de estructura externa. No hay horarios impuestos, ni voces que te digan qué hacer. Ahí aparece el reto, convertirte tú en tu propio guía. Al principio cuesta, porque la mente busca referencias fuera, pero cuando aprendes a ser tu propio maestro, descubres una libertad nueva. Ya no dependes de que te motiven, de que te empujen, de que te feliciten. Actúas porque comprendes que cada acción consciente es un paso hacia tu propio despertar. Los antiguos textos hablan del equilibrio entre energía y calma. Demasiada energía y la mente se agita, demasiada calma y se adormece. La disciplina es ese punto medio que mantiene el fuego encendido sin quemarte. No es la tensión del que se esfuerza, sino la firmeza del que se mantiene. Practicar la disciplina es construir una mente estable, capaz de sostenerse incluso cuando todo alrededor se derrumba. Cada día puedes practicarla en lo más simple, al comer, al hablar, al caminar. Comer sin distracciones, hablar con atención, caminar sintiendo cada paso. Esa constancia transforma tu vida porque convierte lo cotidiano en meditación. No necesitas un templo para entrenar la mente, la vida misma es el monasterio. Lo que antes era rutina se convierte en práctica, y lo que antes era cansancio se convierte en claridad. A veces la disciplina se confunde con represión, pero son opuestos. La represión nace del miedo, la disciplina, de la comprensión. El que reprime se endurece, el que se disciplina se fortalece. Uno se defiende del mundo, el otro aprende a habitarlo. Por eso el budismo enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en poder elegir conscientemente. Ser libre no es seguir tus impulsos, sino no ser esclavo de ellos. Cuando logras mantenerte constante en tu práctica, incluso en los días en que no tienes ganas, algo dentro de ti empieza a cambiar. No es una transformación visible, es interna, casi imperceptible, pero poderosa. Tu mente se vuelve más estable, tu cuerpo más presente y tu corazón más tranquilo. Esa calma que surge de la disciplina no depende de nada externo. Es tuya. Es el fruto del esfuerzo silencioso que nadie ve, pero que tú sientes. Caminar solo te obliga a convertir la disciplina en tu compañera. Ella no te grita, no te exige, solo te espera. Cada día te ofrece la oportunidad de mantenerte o de rendirte. Y cada día que eliges mantenerte, estás reforzando tu libertad interior. Porque cuando la mente es firme, el mundo deja de ser una amenaza. La disciplina no te aleja de la vida, te enseña a vivirla con claridad. Historia Zen: el peregrino y la montaña. Cuentan que, hace mucho tiempo, en un pequeño templo al pie de una montaña, vivía un joven peregrino. Había recorrido medio país buscando un maestro que le enseñara el secreto de la paz interior. Llegó agotado,
con los pies heridos y el alma llena de preguntas. Al ver al viejo maestro barriendo el suelo del templo, se inclinó y le dijo: «Maestro, he caminado durante semanas para encontrar la verdad. Por favor, enséñame el camino hacia la iluminación». El maestro levantó la vista, sonrió levemente y respondió: «Sube la montaña y vuelve cuando llegues a la cima». El joven asintió sin entender del todo. Tomó su bastón y comenzó a subir. El sol quemaba, las piedras resbalaban, y el camino parecía no tener fin. A mitad de la subida se detuvo, jadeante. Miró hacia arriba, vio la cumbre envuelta en nubes y pensó: ¿por qué me envió aquí? Esto no tiene sentido. Aún así, siguió. Cada paso se volvió más pesado, y la mente empezó a llenarse de dudas. Recordó a su familia, a sus amigos, a todos los que le habían dicho que su búsqueda era inútil. En ese momento pensó en volver atrás. Pero algo dentro de él, una voz pequeña, tranquila, le dijo: «Sigue caminando». Y obedeció. Cuando finalmente llegó a la cima, el viento soplaba fuerte y el silencio era absoluto. No había templo, ni maestro, ni respuestas. Solo un horizonte infinito. Se sentó, respiró y se dio cuenta de que estaba completamente solo. Por primera vez en su vida, no había nada que alcanzar, nadie a quien impresionar, nada que temer. De pronto comprendió. La montaña no era un lugar, era su propio camino interior. Cada piedra era un pensamiento, cada paso una prueba, cada caída una enseñanza. Lo que el maestro quería mostrarle no estaba en la cima, sino en el esfuerzo de llegar hasta ella. Descendió en silencio. Cuando volvió al templo, el maestro seguía barriendo. El joven se inclinó y dijo: «Maestro, subí hasta la cima, pero no encontré la iluminación». El anciano sonrió y respondió: «Y sin embargo, tus ojos la traen contigo». El peregrino comprendió entonces que el despertar no es un destino, sino una forma de caminar. No se trata de alcanzar algo fuera, sino de mirar dentro mientras caminas. Aprendió que la soledad no era castigo, sino oportunidad. En la subida había dejado atrás su impaciencia, su orgullo, su necesidad de aprobación. Lo único que quedaba era él mismo, puro y silencioso. Desde aquel día, cada vez que sentía miedo o duda, recordaba el viento en la cima y la voz interior que le dijo: «Sigue caminando». Esa frase se convirtió en su mantra, su refugio y su disciplina. Entendió que el camino del budismo no elimina el esfuerzo, lo transforma. Lo convierte en conciencia. Y así, cada mañana, antes de comenzar su meditación, el peregrino miraba hacia la montaña y sonreía. Porque ya no buscaba llegar a ningún lugar. Solo caminaba. La soledad consciente cuando nadie te acompaña y aprendes a escucharte. Después de caminar tanto, de subir tantas montañas, llega un momento en que el silencio se instala dentro de ti. Al principio lo sientes como vacío, como un hueco que nada puede llenar. Buscas voces, distracciones, compañía, pero cuanto más ruido haces, más claro se vuelve ese vacío. Entonces comprendes que la soledad no es un enemigo que hay que vencer, sino un espacio que hay que habitar. El budismo enseña que la soledad consciente es el terreno fértil del despertar. Cuando cesa la necesidad de huir, empieza la verdadera escucha. No la escucha del mundo exterior, sino la de tu propia mente. En ese silencio sin filtros emergen los pensamientos más profundos, las heridas no sanadas, las emociones que solías esconder. Y aunque al principio duela, es precisamente ese dolor el que empieza a liberarte. Muchos confunden estar solos con sentirse vacíos. Pero son cosas distintas. Estar solo es una situación, sentirse vacío es una interpretación. Uno puede estar rodeado de personas y sentirse desconectado, o estar en una cabaña aislada y sentirse pleno. La diferencia está en la relación que tienes contigo mismo. La soledad consciente te enseña a no temerte, a mirar tu mente sin disfrazarla, a aceptar tu historia sin intentar borrarla. Al principio puede parecer insoportable. Surgen pensamientos que no te gustan, emociones que creías olvidadas. Pero cuando no huyes de ellas, algo mágico ocurre, se disuelven. La atención plena actúa como el sol sobre la niebla. No lucha contra ella, solo la ilumina. Y poco a poco, el paisaje se aclara.
Descubres que la soledad no era oscuridad, sino falta de mirada. Caminar solo te da la oportunidad de escucharte por primera vez sin el eco de los demás. Dejas de actuar para complacer, de hablar para llenar el silencio, de buscar para sentirte completo. Aprendes a quedarte quieto, a observar el movimiento de la mente sin identificarte con él. Esa distancia entre tú y tus pensamientos es el inicio de la libertad. No eres lo que piensas, eres quien observa los pensamientos. Los maestros zen dicen que cuando uno aprende a estar solo, deja de estar separado. Suena paradójico, pero es verdad. En la soledad profunda descubres que tu mente y la del mundo son una sola cosa. Que el mismo aire que respiras está en los pulmones de todos los seres. Que el silencio que habita en ti también habita en la montaña, en el río y en la mirada de un desconocido. Esa comprensión disuelve la idea de aislamiento. Estás solo, pero conectado con todo. En ese estado, la soledad deja de ser carga y se convierte en refugio. Ya no necesitas escapar del mundo, ni llenarte de ruido, ni mendigar atención. Puedes estar en una habitación vacía y sentirte en paz. Puedes caminar bajo la lluvia sin sentirte perdido. Has aprendido a escucharte, y esa escucha lo cambia todo. A partir de entonces, cada instante de soledad se vuelve una práctica. No esperas a estar acompañado para sentirte bien, ni a tener éxito para sentirte suficiente. Descubres que la compañía más profunda nace del silencio interior. La soledad consciente te muestra que no necesitas más para ser feliz, solo menos miedo, menos deseo, menos huida. Cuando el peregrino del capítulo anterior comprendió que la montaña estaba dentro de él, no volvió a temer la soledad. Porque entendió que nunca había estado solo, siempre estuvo consigo mismo, y eso era suficiente. La soledad consciente no se alcanza leyendo ni escuchando. Se alcanza viviendo, atravesando la incomodidad sin escapar. Es una práctica diaria, una conversación honesta con uno mismo. Y cuando aprendes a escuchar tu propio silencio, ya no buscas respuestas fuera, porque descubres que siempre estuvieron dentro. El desapego y la verdadera fuerza interior. Todo lo que amas, algún día cambiará. Todo lo que posees, algún día dejará de ser tuyo. Todo lo que temes, un día desaparecerá. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. El budismo no enseña a renunciar por resignación, sino a comprender que la impermanencia es la naturaleza de todo. Cuando lo ves con claridad, el apego pierde su poder y la libertad comienza. Apegarnos no es amar, es intentar retener. Es querer congelar algo que por su propia esencia está vivo y, por tanto, cambia. Nos apegamos a personas, a recuerdos, a ideas, a imágenes de nosotros mismos. Y cada vez que lo hacemos, sufrimos, porque la vida no puede sostenerse en lo que no acepta su fluidez. El desapego no significa frialdad ni indiferencia, significa amor sin cadena. Es poder mirar, agradecer y dejar ir sin perderte a ti en el intento. La fuerza interior no surge del control, sino de la comprensión. Cuanto más intentas controlar, más frágil te vuelves. El desapego te da una fortaleza silenciosa, esa que no necesita imponerse porque se sostiene sola. Es la calma del que sabe que nada es suyo, pero todo puede disfrutarse mientras dura. Cuando la mente deja de aferrarse, el corazón puede respirar. Los maestros enseñan que el apego es como sostener una cuerda que te quema las manos. Cuanto más aprietas, más duele. Y cuando por fin sueltas, el alivio llega con una sensación inesperada, ligereza. Esa ligereza no es pérdida, es liberación. La energía que antes se consumía en resistir, ahora se transforma en claridad. La verdadera fuerza interior no consiste en sujetar, sino en fluir. Pero desapegarse no ocurre de un día para otro. Es un proceso de observación continua. Primero te das cuenta de lo que te ata, la necesidad de aprobación, la obsesión con el resultado, la idea fija de cómo deben ser las cosas. Luego, poco a poco, aprendes a observar esos impulsos sin seguirlos. No los reprimes, no los alimentas. Simplemente los ves pasar, como nubes en el cielo. Y cuanto más los observas, más se disuelven. Caminar solo te enfrenta a todos esos apegos, porque sin distracciones no puedes esconderlos. Descubres qué cosas te dominan, qué pensamientos te gobiernan, qué emociones te atrapan.
Y en esa observación nace el desapego verdadero, no el que huye del mundo, sino el que puede estar en él sin perderse. Puedes amar sin depender, trabajar sin obsesionarte, disfrutar sin temer la pérdida. El desapego no te hace distante, te hace profundo. Te enseña a amar sin miedo, a actuar sin ansiedad, a vivir sin necesidad de control. Porque la fuerza interior no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo cambia y tú permaneces en calma. Esa serenidad no es debilidad, es el poder más grande que existe. Cuando logras mantener el corazón abierto en medio de la impermanencia, nada puede destruirte. No porque seas inmune al dolor, sino porque comprendes su naturaleza. Lo dejas venir, lo sientes, y lo dejas ir. Así es como se transforma el sufrimiento, no luchando contra él, sino abrazándolo con conciencia. El peregrino, al volver de la montaña, entendió que incluso su búsqueda era una forma de apego. Quería respuestas, quería certeza, quería control. Pero cuando soltó esa necesidad, el silencio se llenó de significado. Comprendió que la paz no estaba en obtener lo que deseaba, sino en dejar de desear tanto. Esa fue su verdadera fuerza, la de un corazón libre. Y es ahí donde el budismo te invita a mirar. No hacia lo que puedes acumular, sino hacia lo que puedes soltar. Porque cada vez que sueltas algo que te ata, recuperas una parte de ti. Y cuando ya no queda nada que retener, te das cuenta de que lo tienes todo. Transformar la adversidad en maestra. Nadie escapa al sufrimiento. Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida nos rompe, que algo se desmorona sin remedio. Lo que diferencia al que despierta del que se hunde no es la cantidad de dolor que vive, sino la forma en que lo enfrenta. El budismo enseña que el sufrimiento no es un error del camino, sino parte del camino mismo. No hay iluminación sin atravesar la oscuridad, porque solo allí se ve con claridad la luz. El instinto natural es resistirse. Cuando algo duele, la mente intenta escapar, justificar, culpar o negar. Pero cada vez que huyes del dolor, lo haces más grande. La verdadera transformación comienza cuando te detienes y lo miras de frente. No con juicio, sino con atención. No para entender por qué ocurrió, sino para comprender qué te está mostrando. Cada dificultad, cada pérdida, cada fracaso, trae una enseñanza escondida. La adversidad no viene para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. En los monasterios se dice que el sufrimiento es como el fuego que purifica el oro. Si huyes de él, sigues cubierto de impurezas. Si te quedas en él con conciencia, emerge tu naturaleza brillante. El dolor no es el enemigo, la inconsciencia lo es. Cuando observas el sufrimiento sin identificarte con él, deja de ser tormenta y se convierte en maestro. Aprendes que no eres el pensamiento que te duele, ni la emoción que te sacude. Eres quien observa ambas cosas pasar. La adversidad es la prueba que revela la fuerza interior cultivada en la soledad y la disciplina. Cuando la vida se vuelve difícil, recuerdas lo aprendido, mantenerte, respirar, observar. No reaccionas por impulso, actúas con calma. Ese es el fruto del entrenamiento. La mente que ha aprendido a no huir del silencio puede soportar cualquier ruido sin perderse. Cada obstáculo se convierte en oportunidad de práctica. Pierdes algo importante, y practicas el desapego. Alguien te hiere, y practicas la compasión. El miedo te visita, y practicas la presencia. Así, cada golpe deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Lo que antes llamabas fracaso se transforma en enseñanza. Lo que antes llamabas pérdida se convierte en liberación. Los grandes maestros dicen que el sufrimiento bien comprendido es un regalo. No uno que pidas, pero sí uno que transforma. Porque te obliga a soltar lo que no necesitas, a descubrir lo que eres en esencia. Cuando todo cae, ves lo que queda. Y lo que queda, eres tú. Esa parte que no depende del éxito, ni del reconocimiento, ni de la estabilidad. Esa parte que solo se revela cuando la superficie se rompe. Caminar solo te prepara para esto. Te enseña a no buscar refugio en los demás cuando las tormentas llegan, sino en tu propio centro. No es aislamiento, es madurez espiritual. La soledad y la disciplina te dan raíces profundas, y esas raíces son las que te sostienen cuando los vientos son fuertes. Aprendes a confiar en el proceso, incluso cuando no lo entiendes.
El peregrino, después de su descenso de la montaña, vivió días de duda y confusión. El maestro lo observaba sin intervenir. Hasta que una tarde, tras una larga meditación, el joven se acercó y dijo: «Maestro, cuanto más intento entender mi dolor, más duele». El maestro respondió: «Deja de entenderlo. Siéntelo. Cuando lo entiendas, dejará de ser dolor y se convertirá en sabiduría». Esa frase cambió su vida. Aprendió a permanecer en la incomodidad sin buscar escape. Y en ese permanecer, algo dentro se reorganizó. La mente dejó de resistirse, el cuerpo se relajó, y el sufrimiento se transformó en paz. Porque la adversidad, cuando se vive con conciencia, no te quita nada esencial. Te quita solo lo que sobra. La vida no te exige ser fuerte todo el tiempo. Te pide ser consciente. Si puedes estar presente incluso cuando todo arde, el fuego deja de quemar. Se convierte en luz. Y esa luz es la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Cuando entiendes esto, dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? La respuesta siempre es la misma: para despertar. El camino del peregrino: soledad, desapego, adversidad y libertad. Después de caminar mucho, de subir montañas y atravesar silencios, llega un momento en que la soledad se instala dentro de ti. Al principio parece un vacío imposible de llenar. Buscas voces, compañía, distracciones, pero cuanto más ruido haces, más claro se vuelve ese silencio. Entonces comprendes que la soledad no es un enemigo que hay que vencer, sino un espacio que hay que habitar. El budismo enseña que la soledad consciente es el terreno fértil del despertar. Cuando cesa la necesidad de huir, empieza la verdadera escucha, no la del mundo exterior, sino la de tu propia mente. En ese silencio emergen los pensamientos más profundos, las heridas no sanadas, las emociones que solías esconder. Y aunque al principio duela, ese dolor comienza a liberarte. Muchos confunden estar solos con sentirse vacíos. Estar solo es una situación, sentirse vacío es una interpretación. Uno puede estar rodeado de personas y sentirse desconectado, o estar en una cabaña aislada y sentirse pleno. La diferencia está en la relación que tienes contigo mismo. La soledad consciente te enseña a mirarte sin disfrazar tu historia, a aceptar tu mente y tu corazón sin huir de ellos. Caminar solo te da la oportunidad de escucharte por primera vez sin el eco de los demás. Aprendes a quedarte quieto, a observar los pensamientos sin identificarte con ellos. Esa distancia es el inicio de la libertad. No eres lo que piensas, eres quien observa los pensamientos. Como dicen los maestros zen, cuando uno aprende a estar solo, deja de estar separado. La mente y el mundo se sienten como uno, el silencio que habita en ti también habita en la montaña, en el río y en la mirada de un desconocido. La soledad deja de ser carga y se convierte en refugio. Después, llega la comprensión del desapego. Todo lo que amas, algún día cambiará. Todo lo que posees, algún día dejará de ser tuyo. Todo lo que temes, un día desaparecerá. Apegarnos no es amar, es intentar retener. Nos aferramos a personas, recuerdos, ideas y a la imagen que tenemos de nosotros mismos, y cada apego genera sufrimiento. El desapego no significa frialdad, sino amor sin cadena, poder mirar, agradecer y dejar ir sin perderse. La fuerza interior no surge del control, sino de la comprensión. Cuanto más intentas controlar, más frágil te vuelves. El desapego te da una fortaleza silenciosa, esa que no necesita imponerse porque se sostiene sola. Al soltar lo que te ata, recuperas libertad, ligereza y claridad. Aprendes a observar los impulsos sin seguirlos, a dejar pasar los pensamientos y emociones como nubes en el cielo. Amar sin depender, actuar sin ansiedad, disfrutar sin temer la pérdida. Esa es la verdadera fuerza. Entonces llega la adversidad, inevitable en la vida. Nadie escapa al sufrimiento. La diferencia entre quien despierta y quien se hunde no es la cantidad de dolor, sino cómo lo enfrenta. Resistirse solo lo hace más grande. La verdadera transformación comienza cuando observas el dolor de frente, sin juicio, sin huir, entendiendo lo que te muestra. Cada pérdida, fracaso o miedo es maestro, cada obstáculo, espejo. Lo que antes llamabas fracaso se convierte en enseñanza, lo que antes llamabas pérdida se transforma en liberación.
El sufrimiento bien comprendido es un regalo que revela tu naturaleza esencial. Caminar solo te prepara para esto, te enseña a no buscar refugio en los demás cuando las tormentas llegan, sino en tu propio centro. La mente que ha aprendido a no huir del silencio puede soportar cualquier ruido sin perderse. Cuando aprendes a permanecer en la incomodidad con conciencia, el dolor deja de quemar y se convierte en sabiduría. Finalmente, surge la integración, caminar solo pero conectado. Ya no necesitas que las cosas sean de una manera específica para sentirte en paz. Has dejado de luchar contra la vida. Has comprendido que la libertad no está en escapar del mundo, sino en habitarlo sin cadenas. La verdadera iluminación no se encuentra en las montañas ni en los templos, sino en el corazón del día a día, lavar los platos, escuchar sin juzgar, trabajar con atención, amar sin miedo. Cada acto puede ser meditación. Integrar la libertad significa caminar entre los demás sin perder el silencio interior. Estar en el ruido sin que el ruido te invada, participar del mundo sin quedar atrapado en él. La soledad deja de ser muro y se convierte en puente. Comprendes la interdependencia de todo lo que existe, cada gesto de compasión es también una forma de cuidarte a ti mismo. Como el río que fluye, a veces juntos, a veces separados, todos formamos parte del mismo océano. Aprendes a fluir, a no nadar contra la corriente. El peregrino, años después, seguía caminando, pero ya no buscaba. Cada persona era un maestro, cada dificultad una oportunidad y cada silencio un recordatorio. Había integrado lo aprendido, la soledad como maestra, la disciplina como guía, el desapego como libertad y la adversidad como camino. Cuando alguien le preguntó cómo encontrar la iluminación, respondió: camina solo, pero no olvides que todos caminamos contigo. Caminar solo no significa alejarse del mundo, sino despertar en él. La soledad deja de doler, porque se convierte en presencia pura. Cada paso se vuelve un acto consciente, cada instante un destino. La fuerza nace del silencio, la paz se encuentra en cada paso, y la libertad está en no depender de nada fuera de ti. Si has llegado hasta aquí, en algún punto has sentido la llamada de avanzar solo. Esa llamada no era soledad, era despertar. Integrar la libertad, caminar solo pero conectado. Después de todo el camino recorrido, descubres que caminar solo no significa estar separado. Al principio buscabas respuestas fuera, luego enfrentaste tu soledad, aprendiste a soltar y a aceptar el dolor. Y ahora, sin darte cuenta, algo ha cambiado. Ya no necesitas que las cosas sean de una manera específica para sentirte en paz. Has dejado de luchar contra la vida. Comprendes que la libertad no está en escapar del mundo, sino en habitarlo sin cadenas. El verdadero despertar no se encuentra en las montañas ni en los templos, sino en el corazón del día a día, lavar los platos, escuchar sin juzgar, trabajar con atención, amar sin miedo. Cuando la mente aprende a permanecer presente, todo acto se convierte en meditación. Lo sagrado ya no está fuera de ti, está en cada instante vivido con conciencia. Integrar la libertad es aprender a caminar entre los demás sin perder el silencio interior. Es estar en el ruido sin que el ruido te invada, participar del mundo sin quedar atrapado en él. No necesitas aislarte para conservar tu paz, la llevas contigo, porque la has construido dentro. Esa es la madurez espiritual, actuar sin perder la calma, sentir sin aferrarte, vivir sin resistirte. Caminar solo pero conectado significa reconocer la interdependencia de todo lo que existe. Ya no ves a los demás como amenaza ni como apoyo, sino como parte del mismo camino. Entiendes que tu bienestar está unido al de todos los seres, y que cada gesto de compasión es una forma de cuidarte a ti mismo. La soledad deja de ser muro y se convierte en puente. Los antiguos maestros comparaban la vida con un río, cada uno fluye con su corriente, a veces juntos, a veces separados, pero todos forman parte del mismo océano. Así es la existencia, una danza continua entre unión y separación. Cuando comprendes esto, dejas de luchar por controlar el cauce y aprendes a fluir con él. Ya no necesitas nadar contra la corriente, porque has entendido que eres el agua. El peregrino, años después de su subida a la montaña, seguía caminando, pero ya no buscaba. En su mirada había calma, en su paso gratitud. Sabía que cada persona era un maestro, cada dificultad una oportunidad y cada silencio un recordatorio. Había integrado lo aprendido, la soledad como maestra, la disciplina como guía, el desapego como libertad y la adversidad como camino. Un día, un joven llegó al templo y le preguntó:
¿Cómo puedo encontrar la iluminación? El peregrino sonrió y respondió, camina solo, pero no olvides que todos caminamos contigo. Caminar solo no significa alejarse del mundo, sino despertar en él. Cuando comprendes que no hay separación entre tú y la vida, entre tú y los demás, surge una paz que no depende de nada. Es la libertad interior, la quietud de quien ha comprendido. La soledad ya no duele, porque ha dejado de ser ausencia, se convierte en presencia pura, unión con todo lo que existe. Lo que empezó como un camino solitario se transforma en una danza compartida, ya no caminas para llegar, caminas porque cada paso es el destino. Si has sentido la llamada de avanzar solo, recuerda, esa llamada no era soledad, era despertar. La fuerza nace del silencio, la paz se encuentra en cada paso consciente. Caminar solo no significa apartarte del mundo, sino volver a ti. Aprender a escucharte, cuidarte y sostenerte sin depender. Todo lo que buscabas fuera ya estaba dentro desde el principio. Cuando creas que no puedes más, siéntate, respira y observa. No estás solo. Estás contigo. Y eso es suficiente.